Uy. Yo también puse tu, tu coso. Eso está chévere, queda chévere. Pues, Sí, mejor que la casa de uno. ujú. ¿Qué más está? Bueno, en un minuto. Si quieren, a las 5, pues ya ahorita pueden saludar y decir que esperamos 3 minutos y Ok, podemos iniciar. ¿Listo? dale. Sí, listo. Bueno, hola, bienvenidos al taller de Memorias del Reencuentro. Vamos a esperar 3 minutos para que se conecten más personas y ya comenzamos con la actividad. Yo creo que ya empezamos. Bueno, listo. Sí, Bueno, perfecto. sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. La idea de esta presentación con un poco de taller interactivo es presentar el proyecto de Camilo Vanegas, Memorias del Reencuentro, y contar todo el proceso que él tuvo en su proyecto de grado. Para las personas que no saben, yo soy Carolina Rojas y soy profesora del Departamento de Diseño y dirigí el proyecto de Camilo, por eso los acompaño hoy también. Para los que también no saben, un proyecto de grado en el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes es el proyecto final donde se concluye todo el conocimiento y toda la práctica que han tenido los estudiantes durante su carrera, con evidentemente una temática propia del gusto y su interés, obviamente de la praxis de su disciplina y de obviamente los gustos personales de sus prácticas técnicas y laborales. Entonces la idea hoy también es conocer acerca de todas esas partes del proceso de un gran proyecto del que pues agradezco haber sido partícipe, que finalizó en una publicación totalmente autogestionada que utiliza diferentes medios desde la editorial, toda la parte de edición, ilustración, tipografía, y cuando hablo de autogestión también tiene que ver con la forma de impresión risográfica y un pequeño componente
de llegar hasta el armado y la distribución. Pero más allá también de todos esos tecnicismos, el proceso del proyecto de grado también trae una aproximación metodológica muy puntual y muy interesante de la que le vamos a hablar hoy. Y que este taller que también acompaña esta presentación tiene que ver también con esa práctica que tuvo Camilo en su proceso y en su quehacer. Entonces, no sé, Camilo, si quieres que empecemos con las instrucciones del material para que los invitados tengan acceso y puedan tener un poco de esa experiencia que tú hiciste en tu trayecto. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un taller de ilustración. Vamos a tratar de emular un poco ese proceso que yo tuve para reconstruir estos espacios. Entonces, en este momento, en el chat grupal, les voy a enviar el link donde se encuentran unas postales con las ilustraciones, pero algunos pedazos han sido eliminados. Entonces, el objetivo es que si ustedes no han leído las historias, si ustedes no han podido integrarse un poco con los relatos del proyecto, vayan al link que les acabo de enviar, lean, ahí hay unos pequeños pedazos de las historias y elijan la que más les guste. Lo que van a hacer ustedes es descargarlas y editarlas, ya tratando de acompañar esos imaginarios de cada espacio, tratar de poblarlas, tratar de finalizarlas, para que al final sea ese mismo proceso de distribuir la memoria, para que ustedes también hagan parte de ese reencuentro con este proyecto. Entonces, eso sería la actividad y pues vamos a ir desarrollando a medida que se va dando la conversación y yo más adelante les voy a explicar con una corta presentación de cómo fue el proceso detallado de una de las ilustraciones y una de las historias específicamente. Antes de entrar en materia, también es importante comentarles que la idea también y de este fragmento del taller, que tiene mucho que ver con la metodología, un pedazo de la metodología que utilizó Camilo, es que a partir de las narrativas podemos construir imaginarios al dibujar. Entonces, por eso él nos comparte hoy fragmentos de unos textos que él compiló, que son textos de recuerdos, de momentos vivenciados en espacios culturales de Bogotá, que tienen bastantes elementos ilustrativos, y él lo que hizo fue dibujar a partir de estas narrativas. Entonces, hoy están invitados a hacer exactamente lo mismo que hizo Camilo, con ese fragmento y fuera de eso con una guía que él les da para que ustedes intervengan en estos espacios. Los invitamos a que dibujen de la manera que ustedes quieran. Es decir, ustedes pueden bajar el PDF, dibujarlo con su mouse, si tienen una tablet, si quieren hacerlo, pues abren el archivo en Photoshop o InDesign. O sea, de verdad que no hay como un bien o mal. También de pronto alguien tiene una impresora en casa, lo puede imprimir y trabajarlo a mano. Pero es la idea un poco de leer ese fragmento y luego tratar de componer lo que se le viene a uno en la cabeza, que es lo que finalmente los ilustradores hacemos. Tenemos muchos documentos y tratamos de iluminar a través del dibujo, dar a conocer otras cosas que a veces son difíciles de interpretar a través de las palabras, y también eso nos permite compartir imaginarios colectivos. Entonces, pues mientras ustedes van mirando esto, pues podemos ir contándoles acerca del proyecto, de todo el proyecto que tuvo Camilo. Sí, y al final, pues ya, si quieren, lo podemos compartir y mirar cómo qué es cada uno. Entonces, primero, voy a hablarles de cómo surgió la idea de este proyecto, luego ya como de el proyecto, cómo fue desarrollándose, y ya luego les voy a contar de cómo se dio esta construcción de cada uno de los espacios, y pues ya conclusiones y enseñanzas al final. Entonces, originalmente toda esta idea tal vez surgió de un proyecto en arquitectura que se llama Arquitectura y Belleza, en el cual se hace una reflexión sobre la arquitectura
como experiencia y no como materia. Entonces no se veía muros y fachadas, sino cómo se podía representar eso de otra manera, porque era otra manera de ver la arquitectura. Entonces, digamos, ahí fue como la semilla de, bueno, yo quiero tratar de representar arquitectura. Y luego tuve la oportunidad de ir a un viaje de estudios con el profesor Mauricio Pinilla a Berlín, donde él me enseñó como toda esta valor de la técnica manual y del dibujo axonométrico y del dibujo a mano y de la perspectiva, cómo se iba construyendo el espacio a partir de ahí. Entonces, yo me fui metiendo como mucho en ese tema y no sé si Carolina recuerde, pero mi proyecto final de el curso de editorial fue algo muy similar, que era una compilación de ilustraciones de lugares no lugares, hospitales de Bogotá se llamaba. Entonces también era como una caricatura de esos lugares, era como tratar de mostrar esas arquitecturas de una manera diferente, tratando de alejarse un poco de la hegemonía del render digital que hoy en día es como tan presente en la arquitectura. Entonces esa fue como la primera idea, como, bueno, yo quiero tratar de ilustrar arquitectura, pero no hacer render, como quiero hacerlo de otra manera. Entonces, yo también he preguntado como, bueno, yo quiero explorar este tema en mi proyecto de grado de diseño, pero necesito algo para amarrarlo, que no sea la ilustración por la ilustración. Y afortunadamente, a mitad de año del 2019, pude asistir a la celebración de los 50 años de los disturbios de Stonewall Inn, que para los que no sepan, fue estos disturbios donde la policía entró a un bar LGBT y comenzaron a golpear personas, a sacar personas y la gente se rebeló y desde ahí comenzó como la visualización de esta reclamación de espacio dentro de la sociedad. Entonces tuve la oportunidad de ir y fue como una experiencia muy significativa, además de que fui con mi pareja y ya ahí fue cuando ligué estos temas y dije como, bueno, yo sé que la persona que mejor me podría colaborar y la que mejor me podría guiar con estas temáticas sería Carolina, porque ella sabe mucho de ilustración y de cómo representar y de cómo se cuentan historias a través de la ilustración. Y más que todo, pues esta ilustración, que no sea la ilustración por sí, sino que tenga un sentido más allá. Entonces, eh, pues ahí fue cuando inscribí con Carolina y ella para la primera sesión nos pidió que lleváramos nuestras inquietudes, como nuestros intereses. Y pues a mí me parece importante como ya haber llevado eso porque fue de gran ayuda no llegar sin nada, sino con un interés y que lo pudiésemos ir discutiendo. Entonces pues yo le llevé a Carolina el interés y manejamos como varias alternativas como de inicio para no cerrarse tanto, pero enfocados mucho en ese tema de la arquitectura porque como yo también soy arquitecto, pues me interesaba muchísimo. Y este tema de la comunidad LGBT y la reclamación de espacio, porque pues además eso hace parte de mi construcción de identidad. Entonces, todo ese trasfondo fue muy importante para llevar el proyecto como a un punto específico y que fuera de mi interés. Entonces, pues a partir de ahí se comenzó como con un cronograma que era muy útil porque eso logró llevar a feliz término como todo el proyecto que Carolina nos dio como bueno. Lo importante es la estructura, que siento que eso es muy importante, como primero se realiza el marco teórico y la investigación, luego se hace como la exploración material y como ya la producción, se hace el análisis de todo lo que se ha hecho, se devuelve uno para evaluar qué es lo que uno ha hecho y luego ya se hace como la producción final. Y que era muy importante siempre tener en cuenta que esto no es como el final de la vida, como el proyecto de tesis es muy grave, sino es un proyecto más que uno hace en la vida y pues que toca igual saberlo balancear con la vida personal y con pues con las demás responsabilidades académicas.
Entonces yo siento que esa estructura que Carolina nos dio al comienzo fue muy útil porque me ayudó a organizarme mucho. Yo creo que sin esa estructura no se hubiese logrado el proyecto al final. Hey, Entonces, digamos, yo añadiría una cosa muy importante, Camilo, y es que siempre buscamos que ustedes logren tener un propósito en estos proyectos, ¿sí? Porque, digamos, es muy claro que ustedes llegan a este proyecto de grado con una cantidad de expertise, o sea, saben una cantidad de cosas y también tienen una cantidad de intereses personales, como tú lo estás diciendo, pero a veces es difícil que estas dos cosas propongan algo funcional, ¿sí? Y no hablo de una cosa funcional literalmente como, no sé, algo que sirva como una silla para sentarse, sino que algo que haga un cambio. Y creo que tú lograste, que ya ahorita pues vamos a indagar un poquito más en eso, llegar a esas tres competencias, ¿no? Dentro de tu expertise, dentro de lo personal, pero también un propósito funcional, reflexivo y también importante para la sociedad. sí, exacto, eso es como fundamental. Y yo comparaba un poco con la tesis que ya había hecho de arquitectura y pues la arquitectura se queda un poco en la teoría, pero esta sí podía llegar a aplicarse en un campo de la sociedad, podía llegar a hacer un cambio. Entonces también era como muy importante que lo que se hiciera fuera, como dice Carolina, algo funcional. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a explorar bibliografía y textos que existían, pero eran muy precarios, era muy poco lo que había de bibliografía. Había un libro que se llamaba Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en el sentido contrario, y de ahí fue donde comencé toda mi investigación, porque ahí hablaba acerca de las sexualidades y contaba un poco de esos espacios, pero muy por encima. Lo que más contaba era una entrevista que se le hizo a Miguel Ángel Rojas, que contaba cómo había sido su proceso de tomar fotografías en el Faenza y pues de ahí describe un poco el Arlequín, que según se conoce fue el primer bar homosexual de Colombia posiblemente. Entonces ahí yo tenía como varios intereses. Primero quería como tratar de rememorar estos espacios que existieron y generaron un cambio porque ayudaron a la reclamación de espacio, pero también quería explorar las vanguardias y los espacios actuales, pero también quería explorar como el cruising y todos estos espacios clandestinos que se dan en los baños de los centros comerciales. Entonces ahí llegó el punto de, bueno, toca comenzar a cerrar la investigación un poco más para enfocarse, porque si uno, pues si me hubiese ido por todas, no hubiese llegado a un producto definitivo. Entonces ahí con Carolina fuimos pensando y ella me dijo como, bueno, ¿qué es más trascendental y qué puede hacer un impacto mayor? Como lo que ya existe, que está pasando en este momento, pues no es relevante, pero no es tan fuerte. Porque además, como ya existe, hay mucho registro fotográfico y tal vez no es bueno para el proyecto. En cambio, aquello que ya no existía, que había pasado como a otra, pues como a otra realidad, por decirlo así, y que no había material fotográfico, pues era mejor para el proyecto porque se podía ilustrar. Era como ese ejercicio de, a partir de el relato, que fue lo que más se utilizó, se pudiese interpretar y convertir en una ilustración y no compitiera con la realidad fotográfica. Entonces, pues a partir de ahí ya me enfoqué y se fueron dando como la investigación más específica y se ahondó en lo que era la memoria y lo que era la memoria arquitectónica y lo que eran los espacios LGBT y toda esa reclamación de espacios. Entonces, en todo ese proceso de recolectar información, se comenzó por la memoria y se entendió que la memoria es como este elemento que permite generar comunidad.
porque hay un capital inmaterial que es el que se construye a partir del recuerdo, que adscribe a unos individuos y a unas comunidades y a otras no. Entonces, si yo hago parte de esa memoria, hago parte de esa comunidad. Es algo así, por decirlo. Y está la memoria arquitectónica, que es la que guarda esos recuerdos. Entonces, la arquitectura, al ser refugio de todas las vivencias humanas, digamos, todos en estos momentos estamos involucrados dentro de la arquitectura. O sea, todos estamos dentro de una casa, viviendo el espacio y guardamos muchas experiencias acá. Y todas esas experiencias nosotros en el futuro no las vamos a recordar como visualmente, sino sentimental y sensorialmente. Entonces vamos a recordar lo que vivimos acá y lo que significó para nosotros. Eso es muy importante dentro del proyecto porque todos estos espacios que se trabajaron posteriormente en el proyecto fueron muy significativos para esta comunidad en específica, porque ahí fue donde se lograron construir sus identidades, porque el espacio de la casa, de la familia, es como un espacio casi que virgen, por decirlo así. En cambio, estos otros lugares es donde ellos podían en verdad explorar lo que les estaba negando la sociedad, porque hay que recordarlo que para el siglo XX la sociedad seguía siendo muy conservadora, especialmente la colombiana y la bogotana. Era muy poco lo que se podía hablar de diversidad sexual. Los que comenzaron esa conversación tal vez fueron Luis Caballero y Miguel Ángel Rojas. Entonces, pues ahí comencé también a explorar cómo, bueno, cómo se dieron todos estos espacios LGBT acá en Bogotá y cómo se dieron a nivel mundial también. Entonces, lo que encontré es que todo esto se daba en las ciudades principalmente, porque las ciudades, al ser transgresivas en cómo se daba la habitación, el trabajo y cómo se cruzaban los intermedios, permitía que se dieran unas capas casi que invisibles, por llamarlo así, heterotopías, en las que estos individuos podían ser libres, en las que podían explorar sus deseos. Y lo más interesante es que estos espacios, haciendo parte del tejido de la ciudad, eran invisibles para la sociedad heterosexual. Casi ninguna persona heterosexual podía acceder a ellos porque el acceso solo se daba por las personas que lo buscaban. No era algo que se encontrara, sino era algo que se tenía que buscar. Y acá en Bogotá, eso se ejemplifica muy bien en unos bares que se llamaban Géminis y sí, se llamaba Géminis, que luego pasó a ser Calles de San Francisco, en el cual era muy interesante porque uno iba y uno no decía como, ah, vamos a vernos en Géminis, sino decía, nos vemos donde Pizarro. Era como una clave, no todas las personas iban a entender como, bueno, ¿qué es Pizarro o quién es Pizarro? Entonces, lo que ocurría ya es que, según cuentan, había una reja que bajaban y habían unas personas vigilando. Entonces, cuando llegaba la policía, esas personas avisaban adentro y los que estaban adentro se separaban, o sea, dejaban de tocarse y pues hacían como si nada, para que cuando entrara la policía pues no los pudieran perjudicar, porque además de no ser aceptada en esa época, pues la diversidad sexual era penalizada en muchos países. Creo que en Colombia también se penalizaba para esas épocas. Y así ocurría, habían bares que tenían alarmas para cuando eso ocurriera y bueno, cosas por el estilo. Por ejemplo, en el FAENSA, que lo logró documentar Miguel Ángel Rojas, mientras se pasaban las películas en rotativa, habían personas que iban a complacer sus deseos tanto en la platea principal como en los baños del mismo teatro, porque la arquitectura misma permitía que se dieran esas dinámicas. Claramente todo eso estaba ligado a la oscuridad que eso permitía. Como las películas tienen que verse en la oscuridad, pues eso permitía muchas dinámicas que en la luz pública no se podían dar. O sea, o se daban en esos sitios oscuros como tal vez clandestinos, o se daban en residencias privadas, pero en los intermedios
pues no existía eso, era muy complicado. Entonces, ya como teniendo todo ese bagaje teórico, decidí como, listo, ya voy a lanzarme por investigar, por recolectar la información de Colombia, de Bogotá, de cómo se daba eso en esta ciudad. Entonces comencé con varias técnicas. Entonces, la primera fue bibliografía, que era como la más directa, que como les digo, solo encontré este libro que se llama Hombre con hombre, mujer con mujer, en el cual estaba la entrevista que le hicieron a Miguel Ángel Rojas, y encontré una tesis de antropología en la cual describían un bar que se llama Zona Franca, del cual yo nunca escuché hablar. Pero entonces ahí lo que exploraban era cómo se daba ese cuerpo espectáculo, que era el concepto que manejaban allá, y cómo eso solo era posible en esos lugares específicos, como en el resto de la ciudad, eso no se podía dar de tal manera en la que se da allá. Entonces ahí ya dije como, bueno, tengo este sitio y voy a ir a mirar qué es, qué fue. Entonces comencé a preguntar un poco por todo lado, o sea, quién conocía ese lugar, pero muy poca gente me daba razón de él. Entonces lo que hice fue tratar de acotar las edades de las personas que les iba a preguntar. Entonces decidí que iban a ser personas que debían tener mayoría de edad para el 2000, que era cuando existía ese bar, y que ahorita pues siguieran vivas, porque como sabemos pues existió la epidemia del VIH y eso mató a muchas personas, específicamente de la comunidad LGBT. Entonces decidí como en una idea loca meterme a estas redes sociales para hacer dating y poner filtros como para gente mayor y tal vez comenzar a hablar con ellos, a ver qué me podían contar. Pero eso al final no funcionó muy bien porque pues estas personas buscaban otras cosas que pues en las que yo no estaba interesada. Entonces, bueno, como que ahí falló un poco esa parte de la investigación, pero igual fue como interesante hablar con estas personas. Es importante, digamos, para la gente nueva que se haya conectado, clarificar que Camilo tenía un interés muy grande por todos estos espacios que probablemente su generación no vivió. Por eso, pues él tuvo que hacer esa búsqueda de encontrar personas que hubieran tenido acceso a estos lugares, que digamos, coincidencialmente, cuando ya luego estábamos haciendo la selección de los lugares que él investigó y el listado, pues, aunque yo no soy tan vieja, eh, caí en cuenta que pues había, digamos que yo había ido a alguno de esos lugares y amigos míos habían ido a algunos de estos lugares, entonces también hubo ahí, digamos, una conexión generacional, porque para él era como muy intrigante, como estos espacios que pues él nunca había conocido y que evidentemente tampoco conocía personas pues, de esta generación. Sí, claro. Y fue interesante porque, digamos, hay que tener en cuenta que nosotros en la actualidad, digamos, la comunidad LGBT tiene muchísimas más libertades que lo que tuvo en el siglo XX. Y toda esta generación tuvo que dar la lucha de estar enfrente y de desafiar tal vez los constructos de la comunidad para pues lograr lo que tenemos hoy en día. Entonces no podemos dar por hecho, digamos, la generación actual, que las generaciones anteriores no existen. Es como invisibilizar la lucha que ellos hicieron por estar, por las libertades que tenemos hoy. Y pues esa conexión intergeneracional siento que fue muy valiosa en el desarrollo del proyecto porque ayuda a mostrar esas visiones y esas experiencias de personas que pues completamente ajenas a mí y que pues tuvieron que pasar por todos estos líos para poder ser sinceros con su sexualidad. Entonces pues sí es, digamos, muy lo que dice Carolina. Y entonces esto me llevó a
una persona que es muy interesante que se llama Yannick Zulit, que fue el director de lo que era el Círculo LGBT de la Universidad de los Andes en el 2000, que en el momento se llamaba Grupo de Diversidad y Orientación Sexual. Entonces, él me contó muchas de las experiencias que ocurrían en esa época, me contó un poco acerca de Punto de Encuentro, que es uno de los lugares que vamos a tratar más adelante, me contó acerca de Zona Franca, de Franquísimo, me contó acerca de cómo ellos bajaban y se encontraban en la Florida y luego se encontraban con los de la Sabana sobre la Séptima en el Punto de Encuentro, que es este bar. Y todas esas dinámicas que a las que nosotros somos ajenos, porque a nosotros no nos tocó experimentar eso. Entonces, él me contó mucho acerca de cómo se dan las dinámicas en esa época, que eran los lugares de moda de esa época. Por ejemplo, él me contaba que él no comía durante la universidad para tener el dinero suficiente para poder pagar la entrada a Zona Franca. Y eso me parecía como muy interesante porque era el único lugar donde él podía ir a ser libre, por decirlo así. Entonces, eso me ayudó porque él me mostró muchos lugares y me comentó acerca de muchos sitios donde se daban que, aunque no son LGBT como la Panadería de la Florida, en unos momentos durante los viernes por la tarde era como el sitio, como él lo decía, el sitio más gay de Bogotá. Entonces, como ya ahí tenía mucha información para, pues, como para comenzar a construir algo, para comenzar a construir las ilustraciones y las narrativas. Y luego, por cosas de la vida, me encontré un amigo que había hecho en inglés 4 en primer semestre y él era amigo del hermano del gerente de Teatrón. Entonces, él me contactó con el hermano y el hermano me contactó con Edison, que es el dueño. Y Edison me contó también muchas historias de calles de San Francisco, me contó historias acerca de Zona Franca, de Franquísimo, de Punto de Encuentro, y me dio una lista súper larga de todos los lugares de fiesta y rumba nocturna que habían cerrado durante la existencia de Zona Franca y Teatrón. Entonces, digamos, Zona Franca se convirtió en Teatrón eventualmente. Esa es como la evolución. Y ese sitio fue el que visibilizó un poco la rumba gay, por decirlo así. Entonces, este sitio fue trascendental y lo debía tener, pues, como en mi investigación, era un punto central. Entonces, ahí ya iba como descubriendo estos sitios, ya sabía de Punto de Encuentro, el Teatro Faenza, Zona Franca, y bueno, así ocurre con muchos más que me fueron contando. Hubo otros que no se pudieron adicionar como a esta edición en específico, porque pues no alcanzaba el tiempo. Eh, bueno, entonces... Sí, digamos, ahí sería importante que explicaras un poquito el criterio de selección de los espacios, porque lo que hizo Camilo fue, digamos, toda esta curiosidad por estos espacios ya no existentes, que de cierta manera él de pronto hubiera querido experimentar y que ahora estaba conociendo a partir de las vivencias de otras personas similares. Eh, entonces, también es importante, digamos, que nos digas un poquito el criterio de selección de por qué había una intriga por estos lugares específicamente, o si de pronto era que eran los que había o era también algo que pasaba constantemente era, y que tiene que ver con la oportunidad del proyecto también, es el poco registro que hay, ¿sí? Y uno de los propósitos principales del proyecto, y es que la memoria arquitectónica, la memoria colectiva, la memoria social, eh, es importante para todos y en todas las temáticas. Y cuando no hay registro de esto, es lamentable y esto se convierte en una oportunidad en este proyecto porque precisamente
Camilo quiere reconstruir algo que no existe y que fue absolutamente relevante para el desarrollo cultural de esta ciudad en un área nocturna importante. Claro, pues lo que tú dices, o sea, dado que en esa época la fotografía no era tan mediática, pues había una falta de registro muy grande de todos estos sitios. Además de que eran clandestinos, pues no había registro fotográfico o había muy poco y tampoco se había registrado como en libros. Lo que existía era la memoria oral de las personas que habitaron. Y se hacía más difícil por lo que les conté anteriormente de que muchas de estas personas fallecieron por el VIH, dado que durante los 80s y los 90s esa enfermedad estuvo descontrolada y pues desgraciadamente fallecieron muchos integrantes de la comunidad LGBT. Entonces había una muy poca cantidad de material bibliográfico y la poca que encontré que era en la Fundación Arque, pues al final nunca pude obtener acceso porque pues no se dieron las cosas por las protestas que hubo y demás, pues al final no se pudo. Pero igual las ilustraciones que logré y las que seleccioné, pues ya las historias fueron de los más relevantes. Como les digo, el Teatro Paenza pues tiene todo este bagaje de lo que fue la obra de Miguel Ángel Rojas, mientras que Punto de Encuentro era, aunque fuera un localito supremamente pequeño, era donde toda la comunidad universitaria se reunía y digamos, Zona Franca, que fue este sitio que era tan espectacular que llevó a cuerpos heterosexuales a sí, penetrar estos espacios, como a acceder a estos espacios que eran exclusivamente LGBT. Entonces, se fueron dando como esos espacios específicos y lo que se descubrió es que ninguno de estos existe hoy en día. Digamos, el Teatro Faenza pues existe como teatro, pero ya no cumple con las mismas agencias que cumplía en la antigüedad. El único que existe es un bar que se llama Fígaros, que queda enfrente del Instituto de Desarrollo Urbano por un pasaje muy pequeño y solo abre los viernes y los sábados. Entonces era como, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer y pues con el tiempo que hay, que era muy corto porque solo eran 8 semanas las que ya me quedaban para terminar de desarrollar todo esto, pues desarrollarlo con propiedad y como ahondar lo más posible y con rigurosidad en cada uno de los aspectos de esos lugares, sin extenderme en 20 lugares mal hechos, sino 8, pero bien hechos. Eh, bueno, entonces yo siento que ya como va quedando poco tiempo, yo siento que les voy a contar tal vez un poco acerca de cada uno de estos espacios por si no los han elegido para el taller, para que los elijan y continuemos con la dinámica. Entonces, Yo creo que es importante, Camilo, que expliques, como que concluyas un poco lo que pasó, ¿sí? Que es, Camilo seleccionó, son ocho espacios, 18. ocho espacios eh, que ya no inexistentes, que estaban cargados de historias que él compiló para poder recrear los espacios, reconstruir la arquitectura de estos espacios con el propósito de traer a memoria la importancia de cómo estos espacios generan encuentros e identidad y pues nos construyen como sociedad. Entonces, yo creo que concluye un poquito también explicando no solo esto, sino también como un poco como llegas a la parte de tomar la decisión de compilar historias y luego traducirlas en dibujo, ¿sí? Cuéntanos un poquito de eso antes de entrar a lo a las instrucciones de mirar cómo va lo del taller y luego la presentación. Sí,
Bueno, pues, o sea, yo siento que lo más importante del proyecto fue poderle dar una voz a estas generaciones pasadas. Lo que se encuentra en el cuadernillo y en los textos no es el testimonio de una sola persona, no es como que una sola persona me haya dicho toda esa historia, sino lo que se hizo fue que cada una de las entrevistas que se encontró y toda la bibliografía que yo logré recopilar, se eligieron pedazos de la información más relevante y se compiló en un solo texto. Y lo que se hizo fue coserlos de una manera que se sintiera como una experiencia personal y que cada una de las personas que lo leyera pudiese poder ponerse en los zapatos de cada una de esas personas y revivir cada uno de esos espacios y reencontrarse con esas experiencias que ellos tuvieron durante esas épocas. Yo pienso que ese es como el gran logro del proyecto, o sea, más allá de la ilustración, que es una interpretación mía de cómo eran estos lugares, lo importante es como lo que dice Carolina, reconstruir toda esta memoria que eran las experiencias y las vivencias y la construcción de identidad de estas personas que lograron reclamar su identidad propia y un espacio específico dentro de la sociedad. Yo siento que eso es como el gran logro. Como yo lo decía, tal vez en el Abstract lo importante de este proyecto es convertir lo efímero de la narrativa, que muy posiblemente se pueda extinguir cuando mueran estas personas, en lo eterno de ya poderlo plasmar y seguir transmitiéndolo a nuevas generaciones para que entiendan y para que vivan todo aquello que se experimentó en épocas pasadas donde no existían las libertades de hoy en día. Había una cosa muy importante en el proyecto de Camilo en un principio y era el interés por dibujar, por reconstruir espacios arquitectónicos. Y pues eso se hizo. Finalmente la publicación tiene 8 escenarios ilustrados, luego impresos en risografía, pero también nos dimos cuenta, añadiendo a lo que tú estás diciendo, que todas estas historias de donde él estaba o sea, consiguiendo toda esa información para poder reconstruir estos espacios, era igual de importantes, igual de interesantes, igual de necesarios a ser publicados también. Entonces, por eso fue también la determinación de no solo quedarse en la reconstrucción arquitectónica del espacio a modo ilustrativo, sino también que el componente textual estuviera en la publicación. Y fue muy audaz la manera, como él dice, que cosió estas narrativas, porque cuando uno las lee, pues parece que fuera sola una narrativa contando esa experiencia personal, pero como él lo dice, el estudio fue súper juicioso de ir semanas tras semanas detrás de 1000 personas que habían ido y habían experimentado estos lugares. Obviamente, también es bueno que clarificar, Camilo, las épocas, ¿no? Porque tú hablas de varias épocas muy extensas y son extensas porque, por ejemplo, uno de los espacios, el Arlequín, es de 1950, 50. pero luego tú hablas un montón como de lugares de los 2000. Entonces también es importante como que nos expliques un poquito también esta cosa temporal, porque también rastrear a estas personas, pues son generaciones abismalmente, digamos, polares, ¿sí? O sea, alguien pues que iba en los 50 puede ser muy difícil como de pronto de encontrar. Eh, Como les decía anteriormente, digamos, para mi generación, que fue más como en el 2000 de ir a algunos de estos lugares, esos fueron un poquito más fácil de, digamos, de rastrear. Pero es una temporalidad grandísima, eh, donde también, repito, pues hay una importancia de ese criterio de selección de esos espacios. Claro, pues digamos los más antiguos, que fueron el Arlequín y el Faenza, esos se basaron más que todo en bibliografía y en el testimonio de Miguel Ángel Rojas, que fue este artista que retrató estos espacios que ahorita en la presentación les voy a mostrar. Y
Figaro's Bar, que también es uno de los más antiguos porque es un bar que ya tiene 50 años, afortunadamente ese seguía abierto, entonces yo tuve la oportunidad de ir con mi pareja y vivenciar cómo es que era ese espacio y digamos, parte de mi experiencia en ese espacio específico está cosido dentro de la historia de Fígaro, o sea, yo metí parte de mi testimonio ahí y pues pude preguntarle a personas que se encontraban ahí, pues cómo había sido sus vivencias de esos espacios, pues de ese espacio específico. Y pues como dice Carolina, pues los más nuevos, como Zona Franca, Punto de Encuentro y demás, eso sí, pues fue muchísimo más sencillo. Bueno, entonces les voy a contar rápidamente como cuáles son los sitios, como para que se animen a descargar las postales y ilustrarlas rápidamente. Entonces, el más antiguo, como decía Carolina, es el Arlequín, que es un bar. No era un bar como tal, pero sí era un sitio de cortinas rosadas, muy clásico, muy cincuentero, muy elegante. Miguel Ángel Rojas lo describe como un espacio muy como sensorial, pero también muy fino, por decirlo así. Entonces habían arañas de cristal, cuenta él, había un piano rojo, al mesero lo llamaban la bicicleta, que no sabían cuánto tiempo había estado ahí, y tenía sillas en cuero rojo y cortinas en terciopelo, era muy interesante. Luego se encuentra Figaro's Bar, que es el que les cuento que aún se encuentra abierto, que este bar se encuentra en un pasaje eh, entre la 24 y la 25, creo. Es un local tipo, es alargado, tiene una barra larguísima junto a la entrada y ahí se dice, o bueno, lo que se experimenta es un ambiente de bar, de tienda de barrio. Es como muy tosco, por decirlo así. Y lo interesante de ese lugar es que a pesar de eso, uno ve hombres maduros bailando entre sí, bailando música crossover, entonces salsa, merengue, eh, lo que sea. Pero música también como de vieja guardia, tampoco es como reggaetón. Luego se encuentra el Teatro Faenza, que muchos de ustedes lo conocerán, también queda muy cerca al Instituto de Desarrollo Urbano, sobre la 24. Y pues como les contaba, pues que ahorita más tarde les voy a profundizar, es este espacio donde se dan relaciones sexuales en la platea, o sea, en la zona de proyección del edificio y en los baños. Y pues este fue un edificio abierto en 1924 en Las Aguas y es como el edificio Art Deco más importante de Bogotá en estos momentos. Luego se encuentra calle San Francisco, que digamos, Margarita, que es una profesora de la Universidad de los Andes, también me dio su testimonio, y es un lugar donde ocurría sexo en vivo. Entonces habían unos shows que se llamaban cadáveres eróticos, donde llevaban a unos strippers metidos dentro de cajones para funerales, y se daba todo el show y se decía que había sexo con gallinas y con burros y que apagaban la luz. Entonces cuando apagaban las luces, cuando las personas podían comenzar a tocarse y había un animador que decía como, sí, síguelo tocando, síguelo meneando, como cosas así, era muy divertido. Luego se encontró la Pantera Rosa, que era un espacio también de, un espacio tipo, un local tipo, donde se daban shows de transformistas y desgraciadamente al dueño lo mataron como en los 2000, pero pues era un sitio que tenía una escalera de caracol, que es lo que más recuerdan las personas que me contaron de ese sitio. Zona Franca, como les comenté, pues era este lugar súper importante que visibilizó la fiesta gay, por decirlo así, y tenía una sede en La Calera que se llamaba Franquísimo. Entonces, lo que decía es que uno se subía en la camionetica, le ponían un sello y cuando llegaba la ley Zanahoria acá a Bogotá, pues entonces uno se iba en la camionetica hasta La Calera y allá seguía la rumba. Entonces
habían shows de strippers y bueno, como demás. Y su estética era muy industrial. Luego se encuentra Cinema Club, que Carolina me contó un poco de él, que era un sitio de electrónica muy famoso en los 2000, que cerró como en el 2004 y volvió a abrir en el 2007. Y era un espacio muy minimalista, muy frío, que tenía como poca identidad, pero las rumbas electrónicas ahí eran las mejores de la ciudad. Y Punto de Encuentro, que como les comenté, era un local, como era un parqueadero originalmente, y pues al final hay una barrita y su equipo de sonido, y enfrente paraban los buses, entonces toda la gente se metía a este lugar a tomar y a hablar con los amigos, a fumar, y sobre la misma carrera séptima, pues ellos se besaban. Entonces, lo que me contaba Yannick, que fue el que más me describió ese lugar, era como, pues uno se besaba ahí con la pareja y a uno no le importaba que ahí enfrente parara el bus. Entonces era como lo más trascendental. Entonces ya como rápidamente voy a compartirles acá cómo fue la experiencia de un espacio en específico que fue el Teatro Faenza. Entonces, como les comenté, el Teatro Faenza se abrió en 1924 como uno de los primeros teatros de cine de Bogotá. Y este teatro pues fue un punto de encuentro para estas personas homosexuales, como dice en el texto de acá de la revista Arcadia. Digamos, lo que está señalado en negro es como lo más importante, como uno de las partes del texto que yo luego hilaría con otras recopilaciones de otros lados para tratar de, pues, de construir esta narrativa. Entonces, lo que logró retratar Rojas fue todo lo que les comento que ocurría en el Faenza, en la platea. Como ese teatro ya había sido parcialmente abandonado y tenía películas rotativas, que eran películas que se daban, digamos, se repetían una y otra vez y uno pagaba la entrada y podía quedarse todo lo que quisiera, pues una persona homosexual se sentaba en la platea a esperar a que pues pudiese como complacer sus deseos. Entonces, digamos, esa es otra foto de la serie Faenza en el baño, que él toma la foto desde una de las cabinas de los sanitarios, mostrando a cómo dos personas tenían relaciones sexuales en, pues ahí enfrente, en los orinales. Entonces, digamos, así como me cuenta Yannick, que también me contó un poco acerca del Faenza, pues ese era el metedero de los mariquitas, que era como les decían en la época. Ese es el Faenza ya como en los 2000 y pues ya en esos momentos estaba abandonado y lo había adquirido la Universidad Central y lo remodeló a lo que conocemos hoy en día. Entonces lo que se hizo a partir de ahí fue crear un mood board donde se trató de buscar cuál era la esencia ilustrativa y gráfica de este lugar. Entonces, las fotos del interior del Faenza en la antigüedad son muy pocas, la única que se encuentra es la que está en el centro del mood board, y se comenzó a buscar cuáles eran los materiales, cuáles eran como la estética, cómo había sido todo este art deco que se había generado en el interior. Entonces yo había logrado conseguir la planta de alfaenza, que acá la vemos en la pantalla, que pues yo dije para mí mismo, como bueno, no me puedo poner a ilustrar todo este gigantesco edificio porque lo que tengo que hacer es darle relevancia a a las partes importantes que resalta la narrativa que yo estoy construyendo. Entonces a partir de ahí hice un boceto inicial donde se muestra un poco de la platea principal, luego de la platea superior, los baños, la entrada, y comencé a compilar el texto que les contaba, comencé a generar esa narrativa y darle una voz en específico, la voz de un personaje anónimo que era parte de esta generación. Luego ya
luego de haber terminado de hilar la historia y como ya luego de tener el boceto inicial, pues hice ya un boceto axonométrico con todas las de la ley, poniendo los elementos más simbólicos y importantes que he encontrado tanto en la historia como en el moodboard. Y ya luego lo que se hizo fue la separación de capas para poder imprimir en risografía, que no sé si todos sepan, pero la máquina de risografía lo que hace es masters de dibujos en negro y los imprime en una tinta específica. Entonces tocaba separar qué iba a ir impreso en cada color en cada una de las capas que se iban a lograr. Y este ya fue el resultado final en negro y pues el resultado fue esta ilustración que posteriormente pues se imprimiría en risografía. Entonces todo lo que se hizo fue recopilar primero la información oral, todos los relatos que me contaron, toda la bibliografía, luego generar un moodboard donde se lograra transmitir el alma de este proyecto y toda esa sensación y toda esa experiencia de las personas, y luego de compilar ya el texto y coser cada uno de los fragmentos, se realizó ya la ilustración definitiva que fue la que vimos ahí. Entonces, eh, lo que lo que importante es cómo había un componente tanto escrito como un componente gráfico. Y con Carolina estábamos buscando cuál era la mejor manera de mostrarlo, que no fuera un códice, un libro convencional como imagen, texto, sino que fuera más dinámico y que cada uno de los elementos fuera mucho más versátil. Entonces se revisó todo el material que se había logrado con anterioridad y se hizo fue un zine eh, que viene empacado en esta carpeta que es que no dice mucho, es muy mínima, como los sitios, o sea, esa era como la analogía, digamos, los sitios no transmitían mucho por fuera, y por dentro lo que se hizo fue eh, empacar los textos en un cuadernillo donde se encuentra ilustraciones, el texto, la tipografía que se utilizó para cada uno de los sitios, digamos también calles de San Francisco, y se introdujo unas ilustraciones que hacían parte de las ilustraciones más grandes que conectaran visualmente con cada una de las ilustraciones. Entonces, las ilustraciones, como ven, no tienen titulación porque algo importante de esa época es que ningún bar ni ningún sitio tenía letrero, sino el que sabía, sabía. Y ya por último lo que se hizo fue, bueno, crear unas postales ya como más íntimas con las vivencias de las personas que ahí pues frecuentaban y se realizó un mapa eh, de toda Bogotá, pues no de toda Bogotá, sino de la parte donde se encontraban ubicados estos sitios para que uno tuviese la memoria como, vaya, acá hubo aproximadamente 69 sitios de los que yo tengo conocimiento, de los cuales ya ninguno existe, ya realmente solo existe 4. Entonces, todo esto se compiló en un SIN que también a través de la autopublicación, que era una cosa que se hacía mucho dentro de la comunidad LGBT, dado que pues ninguna gran imprenta quería imprimir como estos contenidos, pues se continuó como con esas dinámicas políticas pues de la autopublicación y de lanzar este contenido pues al mundo de esa manera. Y lo importante fue que a través de este proyecto y a través de lo que muchos de ustedes esperamos que hagan, de seguir compartiendo estas historias, es convertir lo efímero en eterno. Eso es como el proyecto. Hay una cosa importante y añado, y es que tiene que ver también con el proceso académico que tienen los estudiantes,
y es la coherencia en la materialidad. Entonces, ninguna materialidad es aleatoria. Como lo explica Camilo, la idea de escoger una publicación eh, era pues importantísimo porque era de alguna manera hacer público esta memoria, estas historias de lo clandestino, de lo que se supone que no se debe hacer. Entonces había que exponerlo, había que ponerlo público, había que hacerlo visible. Eh, y un fanzine es el medio más contestatario para poder generar esto. Entonces no iba a ser un libro de mesita elegante, ni para, porque tendría, o sea, todo lo opuesto digamos, a esta difusión de información no secreta, y sino también a modo de liberarse, ¿no? De decir que está bien ir a estos sitios, decir que la diversidad sexual tiene que estar presente, que somos libres de hacer lo que queramos. Entonces, el formato es absolutamente coherente, pero adicionalmente, algo que no mencionó Camilo es que se llama un multiformato, que no simplemente es un cuadernillo, sino que trae diferentes visiones que también tenía la investigación, ¿no? Porque entonces están estos planos, ¿sí? Que son muy juiciosos desde el estudio arquitectónico, ¿sí? Desde un dibujo absolutamente cuidado, construido de una manera muy, digamos, técnica, eh, que se debía representar en un tamaño grande, presencial, planimétrico, y que también se daba a modo de, no sé, tengo esta colección, tengo estos espacios que se vuelven esculturales, pero al mismo tiempo tengo también este libro secreto de historias mucho más contundentes, viscerales, donde nos cuentan cosas que no sabemos si es verdad, si es mentira, no sabemos si en calles de San Francisco realmente había sexo con un burro, ¿sí? Eso puede ser verdad, puede ser mentira, no sabemos, pero son cosas que la gente no quiere tener expuestas, como si es la arquitectura, por ejemplo, admirada. Entonces también era importante tener como ese nivel de intimidad que iba a estar en este libro, que si alguien quería ir más allá de ver estos dibujos, entra en el libro, lee el texto. Y tengo que añadir que también los procesos acá son muy juiciosos en el proceso editorial, ¿no? Los textos tienen una corrección de estilo, eh, ustedes los pueden leer, digamos, están muy bien construidos narrativamente. Adicionalmente, también no es solo el texto, sino también los otros componentes. Como nos comentaba Camilo, no habían titulaciones, digamos, que exponían estos lugares, pero él también hace un desarrollo tipográfico y diseña tipografías para cada uno de estos espacios, obviamente todo inspirado en ese estudio también visual que se hace a través de los mood boards. Es una metodología donde se compilan, digamos, imágenes históricas de los lugares, imágenes, digamos, procedentes de la historia arquitectónica de los barrios, de los edificios donde estuvieron ubicados estos lugares, y de ahí pues se construye también una tipografía. Entonces, si ven, es un proyecto absolutamente contundente porque no solamente tiene como un componente visual, arquitectónico, de un dibujo técnico, sino también un componente editorial, donde hay una edición, corrección de estilo, diseño tipográfico, evidentemente cosas más técnicas como la diagramación, ¿sí? Un cuidado de la paleta de color que acentúa, digamos, a modo de código cada uno de estos espacios, ¿sí? Que eso también pues se saca de ese estudio gráfico que se hace a través del mood board. Eh, y adicionalmente, pues también por ser multiformato nos permite tener más cosas. Entonces aparecen también estas postales, como lo dice Camilo, que es como un zoom, porque en los dibujos de plano general, pues vemos el espacio. En estas postales íntimas, que es casi este artefacto que yo le regalo y casi que le envío a alguien para tener como un tipo de relación, eh, se amplía, digamos, una acción que tiene más que ver con la intimidad. Y adicionalmente, pues nos da este mapa que nos da una ubicación que también tiene que ver con contexto, historia,
Y pues evidentemente cuando unimos todos los puntos de la publicación encontramos una narrativa también a través del formato que creo que es muy importante en este proyecto. Cuando hablamos de autogestión también tiene que ver con el hecho de que es una publicación que es contestataria porque está abriendo lo clandestino y por ende pues no tiene que tener un valor monetario, ¿no? Entonces también la idea del fanzine en un principio era pues que fueran algo que fuera como que yo lo pudiera regalar porque si es algo gratuito, pues lo puede llegar a más gente y no queremos que sea una cosa de nicho ni una cosa, digamos, absolutamente costosa, lujosa, sino una cosa que pueda ser para todo el mundo. Y por eso, pues, Camilo hizo desde los dibujos, el diseño editorial, la encuadernación, la impresión, o sea, se enfrentó a esta máquina y pasó horas enteras cuadrando cuadernillos, que eso, pues para los que hacen cosas editoriales, sabemos que es un dolor de cabeza. Entonces, creo que en sí, pues es algo que, digamos, él no dice, pero es un proyecto que es absolutamente completo y que evidentemente generar contenidos, hacer un producto editorial, hacer la parte de producción y cuando en un principio les decía que un poquito de divulgación es porque él sí tuvo también la oportunidad de contactar algunas editoriales donde se exhiben libroartes, donde hay un interés por estos temas para que de pronto pues se pudieran vender ahí y pues también empezar a movilizarlo y probar, ¿sí? Porque pues es muy interesante cuando los proyectos académicos de verdad dan ese salto a la realidad, ¿no? Porque, o si no, pues se queda un poquito como en la tarea y no en realmente ese propósito que impone la realización de este tipo de proyectos. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, eso fue toda una batalla al final también por la producción. O sea, yo le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá que estuvieron ahí como pegando cada una de las carpetas y amigos que me ayudaron a cortar cada uno de los pósters. Y pues digamos, yo tengo bastante de ese material, como varios pósters que sobraron y eh, algunas ediciones completas que pues si alguno la quiere, pues puede contactarme pues como para seguir distribuyendo esta memoria. Sí, sería, no sé, Camilo hizo, tú hiciste 50, una edición de 50, ¿fue que hiciste? De 39, pero hay De más. 39, ok. Sí, yo conozco personas que están interesadas en tener una copia, entonces sería importante también que nos digas cómo las conseguimos, porque pues realmente es un trabajo que está absolutamente listo para que de pronto alguien se interese no solo en leerlo, sino también en distribuirlo. Eh, Sí, 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 sí. no sé si quieres compartir un poco como la página. Camilo muy juiciosamente para esta presentación para ustedes hoy montó una pequeña página web muy rápidamente que trae los componentes. Uno, pues eh, yo sé que pues este es un espacio muy extraño como para ponerse a dibujar y a veces uno no puede pues compartir muchas preguntas y compartir los dibujos, pero la idea es que pues lean estas historias, de verdad que es pues es parte de nuestra ciudad para los que están acá, ya sean de acá o estén viviendo en Bogotá. Son espacios espectaculares, las historias son sensacionales. Eh, Nos abren un poco la mirada pues que tenemos que aceptar la diversidad, sí o sí, y pues fuera de eso también tiene ese componente creativo de pues los que estén en un momento quieran dibujar y no sepan qué dibujar, pues esa es una manera de empezar a dibujar, a trasladar las palabras en dibujos y pues también como un poco seguir el paso a paso que hizo Camilo de reconstruir espacios, ¿sí? Yo nunca he hecho eso, de reconstruir un espacio, yo reconstruyo otras cosas, pero estoy animada, yo quería hacerlo hoy, pero estoy animada a reconstruir uno porque yo fui a dos de estos espacios, no me acuerdo muy bien porque pues
son noches que uno también a veces borra o a veces está como en otra cosa y no se acuerda de los lugares, que eso también era muy interesante. Entonces es chévere como decir como, ah, esto lo hizo alguien, porque Camilo también se le olvidó decir por ahí unas cosas muy interesantes y es que algunas personas le dibujaban el plano y decían, no, mire, uno entraba por acá y acá estaba este tipo y entonces acá uno se quitaba el abrigo y estaba el perchero y entonces uno iba por un trago allá, tal. Eh, Contaban y también a uno como narrador de estas historias, estas experiencias, pues también es chévere porque uno todo el tiempo está como en esa cosa de recordar el pasado, porque pues el pasado y todas esas vivencias, como decía Camilo, generan identidad. No Sí, sé si quieres y mostrar la página para que eh, invites a las personas a hacer estos dibujos, no sé. sí, yo ahí la acabo de enviar por el chat de acá de esta cosa, pero yo siento que ahorita tal vez lo importante como el paso a seguir para que este proyecto no se quede como en estos 8 espacios es seguir recolectando esa información. Tengo como el plan de contactar a estas personas que me ayudaron para tratar de conseguir más información de otros espacios que no alcanzaron a entrar en esta edición y como continuar construyendo esa memoria, que como dice Carolina, pues es lo que construye identidad y pues es tal vez lo que nos tiene acá en este momento. Sí, aparte de todo, pues tú iniciaste como con unos espacios que corresponden solo al LGBT, que sería bueno también pues ampliarlo a más cosas, por supuesto. Eso no lo explicaste, que también sería bueno porque solamente este lapso, pues que tiene sentido por la temporalidad del suceso de los espacios. Eh, pero también, digamos, empezar pues a movilizar más eh, como este conocimiento, ¿no? Sí, pues digamos, yo había casi puedo contactar con la madre Cindy, que es una de, pues no sé si sepan, generalmente existen unas casas con unas madres que se cuidan, son familias elegidas, y la madre Cindy es una de las más famosas del barrio en Los Mártires, perdón. Y ella debe tener muchas historias y mucho contenido de muchos de esos espacios donde ocurrió y donde aún ocurre la prostitución y donde están todas esas personas transexuales, marginadas y por lo menos a mí me interesaría también poder llevar el proyecto un poco hacia allá, como también mirar las experiencias de otras personas y de, pues más afuera de lo que fue la rumba. Entonces, pues siento que ese también podría ser como un paso a seguir. Sí, y pues ojalá que continúes el proyecto y que también se amplíe, pues evidentemente más allá de la diversión y de la arquitectura y se vuelva, digamos, también en algo mucho más social y que pues también haga un aporte pedagógico sobre estos temas y que pues evidentemente logres hacer un aporte así sea reflexivo eh, sobre, repito, sobre la diversidad y la aceptación de esta. Ujú. Eh, no sé si podemos entrar rápidamente, no sé, en 5 minutos, 10 minutos de preguntas antes de desconectarnos. Eh, Sí, no sé si alguno tenga alguna duda o quiera comentar algo sobre el proyecto, quiera compartir lo que si lograron hacer algo en este corto periodo de tiempo, pues igual, si alguno lo hace y quiere compartirlo, pues igual pueden contactarme o si quieren también adquirir alguna de las ediciones que sobran, pues también pueden contactarme y pues no sé, si hay preguntas, bienvenidas. Sí, también no sé si de pronto aquí hay alguien que conozca alguno de estos lugares y nos quiera compartir una historia, si lo recuerda.
que eso también estaría pues interesante de oír. Parece que no hay preguntas. Ah, y hay una pregunta. Nicolás. Sí, dice, ¿en algún momento de la investigación aparecieron relatos de mujeres? Eh, Desafortunadamente no, porque en parte de la investigación inicial que se hizo para el marco teórico, se encontró que la mayoría de estos espacios los dan entre hombres homosexuales, no se da mucho entre mujeres lesbianas. De mujeres lesbianas solo apareció uno o dos, uno de ellos se llama, de hecho lo tengo por acá, en el mapa que aún sigue abierto, pues, o sigue abierto para la época, que se llama el Estuche Café. Y es el único sitio porque las mujeres lesbianas suelen frecuentar otros espacios pues que no se alcanzaron a explorar como en esta edición, pues desafortunadamente. Y pues además como, pues en las redes en las que yo pregunté eran más de hombres homosexuales, pues no sé, pues tampoco se logró profundizar mucho, pero sí me interesaría mucho saber cómo fue esto, dónde se reunían esas mujeres, cómo es que se da eso acá en Bogotá. Sería pues interesante de explorar. Igual ahí yo añado algo a esta pregunta y es que a pesar de que no se habla específicamente, pues digamos, de mujeres, evidentemente sí hubo relatos de mujeres, Sí, sí, ¿sí? sí, es verdad. Eh, pues, estamos hablando precisamente de no encasillarnos. Sí, sí, Y si o sea, hubo relatos de mujeres que, es más, yo te di algún relato sin importar orientación sexual, pero sí hubo relatos de mujeres porque también hay mujeres que asisten a estos lugares perfectamente, ¿sí? Margarita, no sé, tú tienes una lista gigante, hubo varias personas que te hablaron, eh, entonces sí, acá todos nos integramos. sí, es verdad. Sí, Carolina me ayudó un poco con unos relatos de cinema y Margarita, que es profesora de la universidad, también me ayudó con Calles de San Francisco y me contó como ciertas confidencias que pues están dentro de la historia un poco. No, gracias a ti, Nicolás, por tu pregunta y tu interés. No sé qué más, que no sé hasta qué horas va esto. Yo tengo que ir hasta las 6. Pero Ok, sí, ya. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas, igual ahí ya tienen la página de Camilo, si alguien está interesado de pronto, porque también de estas cosas salen colaboraciones interesantes, ya sea una conversación o de pronto hacer una publicación juntos, de pronto hay alguien que le interese el tema, entonces pues contacten a Camilo. Y también sí, si quieren la publicación que es divina, es fantástica, súper recomendada. Eh, sí, ahí vi que Lina Gómez, creo, y Sofía Gómez habían levantado la mano. Si tienen una pregunta rápida. claro, Sofía, Hola, hola. yo quería preguntar cómo hiciste con las entrevistas, pues sabiendo como que las generaciones, pues como las personas mayores son un poco más reservadas, ¿cómo hiciste para preguntarles como sobre estos temas que suelen ser un poco tabú y delicados, sin como sabiendo, o sea, cómo hiciste para saber hasta qué punto era incómodo y hasta qué punto, no sé, cómo supiste, o sea, cómo hiciste para saber hasta qué punto preguntar sin incomodar. No sé si me explico. Sí,
Yo pienso que la clave fue, pues siempre, o sea, lo que nos enseñan en diseño un poco es que primero hay que generar como una corta conexión, una conexión temporal con esta persona y entrar en confianza para poder comenzar a preguntar como cosas un poco más íntimas, que la conversación no quede en un ámbito muy superficial. Entonces es como comenzar la conversación desde otros temas, como bueno, y sí, cómo te llamas, no sé, tienes novio, novia, novie, eh, cosas así. Y luego cuando ya se vaya escalando la conversación, pues entonces uno comienza a soltar un poco de preguntas más íntimas, pero pues tampoco sin llegar ya a lo personal, como no sé, como, sí, pues tú eras de los que tenía sexo en calles de San Francisco, sino, no, como, bueno, ¿qué ocurría ahí? Como tú lograste experimentar algo de eso, te contaron. Entonces era más como crear esa conexión inicial al principio, pero siempre manteniendo el respeto y pues también como la mesura para que la otra persona fuera soltando información, pero sintiéndose igual como un ambiente seguro y de que pues va a ser escuchado. Y pues yo también les aseguraba que pues yo no iba a mencionar sus nombres, que nunca mencioné el nombre pues específico de quien me dijo las cosas. Siento que eso fue como la clave. Sí, digamos, ahí es importante agregar que en la publicación nunca se dice el nombre de las personas y no se sabe quién dijo qué, ¿no? Y yo creo que cuando los estudiantes, no, y en cualquier investigación, cuando uno aclara el anonimato, eh, esa conversación puede ser un poquito más tranquila. El respeto, obviamente, por la privacidad, por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces yo creo que no siendo más, pues Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Esperamos no haberlos aburrido con tanto charla, pero súper recomendada la publicación y también pues para que se inspiren los que van a hacer proyecto de grado, los que van a hacer un proyecto de investigación, una publicación, que vean que se pueden mezclar todas los frentes, ¿no? Uno puede mezclar un tema personal que tenga un propósito y con lo que a uno le guste hacer. En el caso de Camilo, dibujar, imprimir, diagramar. Entonces es un gran combo para hacer grandes proyectos. Bueno, muchas gracias, Camilo. Nos vemos por ahí. listo. Gracias, Carolina. Chao a todos. Chao. Ya uno se desconecta.